Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras. Perdón por mi despiste, estaba leyendo Lolita porque tengo que aprender a leer. Me han dicho que tengo que leer a Nabokov para aprender a ver lo que es la buena literatura, así que disculpen por este momentito un poco absurdo. Vuelvo a lo mío, que son las cosas estas de los miedos y de los sustos y de las cosas chungas. Bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa. Aquí estamos de nuevo para un nuevo vídeo, un vídeo que va a ser un poquito extraño, loco, una cosa que me apetecía y era empezar a describir, a determinar, a visualizar cuáles son las grandes editoriales que publican terror, al menos aquí en España. Algunas de ellas pues son muy conocidas por todos y otras yo no tenía absolutamente ni idea. Así que vamos a volvernos locos porque hay un montón de editoriales, muchas de las cuales yo desconocía por completo y aunque no están especializadas en concreto en el género del terror, sí publican alguna que otra cosilla y me merecen la pena un poquito de atención. Al final me he vuelto muy loco, como ya saben, y lo he dividido en 5 grupos, o sea que el vídeo va a ir para largo. Y pues básicamente pues he decidido dividirlas entre las editoriales que ya han desaparecido y que son muy conocidas para todos los amantes del terror, otras que son bastante desconocidas, al menos para mí, seguramente tendrán mucho éxito, pero yo no las conocía. Un tercer grupo he puesto aquellas que he comprado alguna que otra cosita, pero que no son las que yo suelo frecuentar. En el cuarto grupo, las editoriales que para mí son muy interesantes, porque tienen un catálogo potente donde se pueden encontrar muchísimas cosas divertidas, pero que bueno, que no están dentro de las que considero yo que son mis favoritas. Y bueno, y el quinto grupo, pues el cancaneo máximo, esas 3 editoriales, pues que básicamente son las que conforman el 70% de mi catálogo y son los que más suelo comprar yo porque están bastante especializadas dentro de ese género del terror. Así que este vídeo va de editoriales, gracias a ellas pues podemos leer estos libros y bueno, aunque ninguna editorial haya patrocinado este canal en ningún momento, pero bueno, esas cosas que pasan, a mí me apetecía hablar de ellas porque no dejan de ser aquellas editoriales que me traen las cositas que a mí me gustan, así que es una manera de agradecérselo. Pero vamos, si me dejan por ahí algún libro de regalo, pues yo le diría que sí, sin ninguna duda. Así que vamos a empezar a ver qué editoriales publican terror en España. Y bueno, voy a empezar este vídeo acerca de las editoriales con aquellas que ya han desaparecido o que se han adaptado a los nuevos tiempos y han dejado de editar terror, con lo cual son obras que ya no vamos a encontrar en las librerías, aunque bueno, siempre hay alguna librería por ahí que guarda en su catálogo algún libro de estos que están descatalogados. Pero vamos, generalmente son difíciles de encontrar y la única manera de encontrar este tipo de libros pues es tirando de tiendas de segunda mano. De hecho, una de las maneras más cómodas que tenemos los buscadores de tesoros en estas tiendas de segunda mano es ir buscando los logotipos directamente, con lo cual tú vas viendo por ahí todos los libros de Stephen King, porque son todos libros de Stephen King, y en medio de ellos a lo mejor te puedes encontrar pues con el logotipo, en este caso sería de la Factoría de Ideas, y son esos libros que uno se pone a buscar porque sabe perfectamente que ahí puede encontrar una de esas obras un poco interesantes. En este caso estoy hablando de Factoría de Ideas, que tengo una colección bastante importante de esos libros y es una editorial donde podemos encontrar obras tan interesantes como esta edición de La Casa Infernal, que es un libro maravilloso de Richard Matheson, que me costó muchísimo encontrar. También podemos encontrar obras en la Factoría de Ideas como puede ser Demonio del Libro de Cliff Baker, que es una novela bastante curiosita, o esa inconseguible del Circo de la Familia Pilo, o incluso El arte más íntimo de Poppy Z. Bray. Es una editorial que la verdad que trataba con mucho mimo a las novelas de terror en aquella época, todos en tapa blanda, muy cómodos de leer y con traducciones, pues bueno, de todo tipo de gustos, pero que digamos que era un poco la referencia sobre los años 2000 acerca de aquel que le gustaba coleccionar libros de terror. La verdad que echamos bastante de menos a la Factoría de Ideas porque no solo publicaban terror, sino también ciencia ficción y fantasía en colecciones muy parecidas a esta, pero que le echamos mucho de menos. La verdad que era una de esas editoriales a que todo amante del terror le tiene mucho mimo por las obras que solían publicar. Hay otras de esas editoriales así un poquito curiosas que yo creo que también ha desaparecido, aunque no lo tengo muy claro, pero que se dedica a publicar algún tipo de libros que son bastante curiosos y es Tyrannosaurus Books, que tengo alguna que otra obra porque la verdad que me resultaban de los más atrayentes, son imanes para mí, que son obras como Batalla por Chicago, donde nos vemos el enfrentamiento entre Drácula y la momia, o Sherlock Holmes contra Nosferatu, o Cara de Monstruo. Es decir, tienen un montón de novelas de este estilo que son bastante pulp, bastante cafres en general,
donde nos empiezan a enfrentar monstruos unos con otros, a ponernos argumentos absolutamente delirantes, pero que son divertidísimas. La verdad que la colección, aquí tengo 5 de ellos, es la colección Monster Unleashed, y la verdad que échenle un vistacito a este tipo de cosillas, porque la verdad que merece mucho la pena descubrirlas. Pero si nos vamos un poquito más atrás, a los años 80, pues ya ahí entramos dentro de la parte del corazoncito de uno que empezaba a leer en aquellos tiempos y que no tenía ni idea de lo que significaba una editorial. Simplemente iba a la librería, veía portadas chungas y las compraba porque pensaba que una buena cubierta iba a ser acorde a lo que nos íbamos a encontrar en aquella época. Y en este caso voy a hablar de una editorial que aún sigue en activo, aunque ha dejado un poco de lado este género del terror, y es la editorial Martínez Roca, sobre todo con una colección que es la colección Gran Super Terror, y creo que es una editorial que todos nosotros, los que nacimos en la década de los 70, de los 80, pues amamos, porque la cantidad de libros que llegaron a editar, la calidad de sus textos, y algunos sin calidad ninguna, sino simplemente autores que se dedicaban al terror, pues ellos lo publicaban con, la verdad, que bastante buen éxito, pues podíamos encontrar por ahí novelas deliciosas. Estamos hablando, claro, de Martínez Roca con su colección Gran Super Terror, que siempre lo veíamos aquí arriba reflejado, y bueno, habían obras ahí tan importantes como El Canto del Cisne de Robert McCammon, uno de esos, bueno, incunable no llega a ser, pero es uno de esos libros que todo amante del terror siempre quiere tener, aunque yo no lo he leído, ya lo he dicho muchas veces. O por ejemplo Elizabeth Ekstrom con El Elixir Negro. Eran libros que, bueno, ya se va notando el deterioro del tiempo por sus páginas, porque son libros bastante antiguos, pero que son libros maravillosos. La verdad que la colección Gran Super Terror de Martínez Roca es una de esas colecciones que, si puedes adquirir cualquiera de esos ejemplares, pues vas a estar muy, muy agradecido. Sobre todo si te adentras en su colección de horror, que son 6 volúmenes, he sacado 2 para no saturar un poquito esto, que son los volúmenes de horror, donde nos podemos encontrar los grandes relatos de la época, incluso de épocas anteriores, y para cualquiera que le guste leer este tipo de cosas, pues aquí encontraba de todo. La verdad que las cubiertas son bastante graciosas, es decir, veíamos a ese monstruo o a ese hombre lobo, y a nosotros nos causaba relativamente impresión en aquella época. Y en estos, pues bueno, las selecciones, pues como ven, siempre tenemos el nombre de Stephen King o de Cliff Baker ahí en grande, pero podemos encontrarnos en estas colecciones a los mejorcitos del género, desde Ramsey Campbell hasta Nate Lee, a Stephen King, por supuesto, a Cliff Baker, a Clara Aston Smith. Es decir, te puedes encontrar a cualquiera que haya escrito terror en relatos, pues dentro de esta colección. Aparte de eso, la colección Gran Super Terror también te la puedes encontrar en bolsillo, en un formato mucho más cómodo, aunque para encontrar este tipo de joyas, cuidadito, que piden bastante dinero por ellas, y el estado es muy, muy lamentable, porque el formato del libro, la calidad del papel y demás, pues ya se han notado como han pasado los años, con lo cual decides tú si merece la pena invertir o no en estos libros. Pero esos mismos relatos de terror, por ejemplo, los podemos encontrar en este, que sería Las mejores historias de terror, el volumen 9, pues encontrarás exactamente los mismos relatos que puedes encontrar en la colección de horror grande de Gran Super Terror, pero aquí los tenemos en formato pequeño. Y aparte de eso, también muchas novelas que las tienen ahí en formato pequeñito, porque por ejemplo de Richard Laymon, que es bastante complicado de encontrar, aquí tenemos Sangre en el Bosque, o Demonios a la Luz de la Luna de Ramsey Campbell, pero como ven, están bastante deteriorados, y el formato este de encontrarlos, pues están pidiendo, pues a lo mejor por un libro de estos 30 euros, y no creo que merezca la pena, porque serán obras que tarde o temprano se van a editar en otros tipos de editoriales. Así que estas son las editoriales que en principio ya han desaparecido, pero que son carne de segunda mano y de búsqueda de tesoro. A continuación viene el repaso de aquellas editoriales de las cuales no tengo ninguna de sus obras, pero que ojeando, buscando información acerca para realizar este vídeo, y ojeando su catálogo, aparte de otras cositas que yo tenía por ahí pendientes en la cabeza, pues creo que son editoriales que presentan propuestas diferentes, alternativas, y que no descarto en algún momento comprarme alguna de sus obras, porque la verdad que lo que he visto en su catálogo tiene al menos la pinta de estar como mínimo interesante. Pero sí son esas editoriales que yo no conozco del todo, así que la información que voy a dar acerca de ellas es la justita, porque no he comprado nada, no sé si son mejores o peores calidades, si las ediciones son bonitas o no, no lo sé. Eso que tú miras el catálogo y dices, esto me interesa, pero con calma hasta que descubra exactamente cómo son esas editoriales. De tal modo que no voy a sacar ningún libro porque no tengo ninguno, pero son libros que yo ya miraría y diría, me pillaría este.
Por ejemplo, la editorial Hermenaute. En esta editorial, por lo que veo, hay una obra de Jesús Palacios que se llama A Mordisco, que cuenta un poco la historia de un vampiro español que trabajaba mucho en el cine mexicano. Y la verdad que tiene pinta de ser un libro bastante interesante, como todas las cosas que suele publicar Jesús Palacios, que se dedica a escarbar en lo más profundo de nuestras historias para traernos cosas tan extrañas como esas. Pero también dentro de poquito van a sacar un libro que se llama Decapitación, que tiene una pinta tremenda, porque va a hablar un poco del fenómeno de cortar las cabezas a la gente, tanto en el cine como en la literatura y demás, y tiene muy buena pinta. La verdad que tanto el Decapitados como el de Mordisco son libros que a mí me apetecería echarle un vistacito. La siguiente de las editoriales que yo desconozco es la de Apache Libros, que tiene un catálogo así un poquito random de novelas que desconozco absolutamente de qué van cada una de ellas, pero veo que tiene entre sus autores a David Hasso, y David Hasso es una de las grandes referencias un poco de la literatura de terror en España. Con lo cual imagino que si la línea editorial va por esos caminos, pues tiene que ser como mínimo una editorial que publica cosas decentes. Cosas curiosas que puedo ver en esa editorial, por ejemplo, sería El Guardián del Miedo, que tiene una portada bastante bonita y que a lo mejor puede estar interesante, pero sobre todo tiraría por la novela de David Hasso, Lo que ves cuando cierras los ojos, que tiene bastante buena pinta. Otra de esas editoriales que desconozco por completo es la de No Evolution, que estoy viendo que tiene por ahí una colección de relatos de zombies que se llama Catástrofes, con una antología zombie, y eso siempre puede ser de lo más interesante. O por ejemplo esta del Olor de las hojas muertas, pues tiene pinta de ser novela distópica enfocada un poquito al terror, y las cubiertas son preciosas, pero la verdad que no puedo hablar mucho de esta editorial porque la desconozco. La siguiente es una de esas editoriales que también me atrae mucho la atención porque lo que publican tiene pinta de ser bastante arriesgado y esas cosas a mí me gustan. La editorial se llama Applehead y tiene pinta de ser muy bestia con sus publicaciones, como por ejemplo este Grotter Spunk, que por lo que estoy viendo son 3 relatos un poco bastante gore, bizarros y con ganas de mostrar sangre entre sus letras. Pero bueno, también tiene obras de Tony Jiménez, como puede ser esta Casa de Sombras, o incluso una de Andrés Abel que se llama Sangrario, que miren la portada, que la verdad que solamente con eso a mí me venden el libro. Pulture es otra de esas editoriales que me están haciendo los ojitos muy grandes porque la verdad que tienen unas ediciones que son preciosas. Aparte, también tienen una revista que se llama Preternatural, que es donde empiezan un poco a hablarnos del género, una revista un poco centrada en el género del terror que tiene muy buena pinta. Pero es que, miren esas ediciones. Han publicado ya a M.R. James, a Louisa May Alcott, a Lovecraft, que yo creo que ese es el gran problema por el cual no me he decidido todavía a comprar alguno de esos libros, porque la verdad que son preciosos, tienen las cubiertas creo que más bonitas que existen y encima no, los precios son bastante baratas. Pero claro, siempre me da un poco de penca volver otra vez a comprar el mismo libro, aunque sea con otra cubierta tan preciosa, pero miren qué preciosa está. La verdad que las cosas que están haciendo Pulture, échenle un vistazo a su página web porque vale mucho la pena y va a haber cariñito entre nosotros que siguen a este ritmo de publicación. La editorial Cazadores de Ratas también tiene entre su catálogo alguna que otra novela de terror. No tiene un catálogo muy extenso, pero bueno, tiene una que se llama Vampiro y con esas portaditas y demás. Y otra que es Mala Sangre, que también pues, se ve que los vampiros tienen cierta presencia entre su catálogo, con lo cual es interesante, aunque tampoco es que tenga un catálogo muy extenso en cuanto a novelas de terror. Otra de esas editoriales que son bastante interesantes y de las cuales sí tengo alguna que otra obra, aunque no sabía que era de ellas, la verdad, porque aquí la editorial ponía que era Medusa Comics, pero pertenece a Hydra, y es la obra esta de Calder, que es una auténtica maravilla, uno de los mejores tebeos que he leído acerca del género del terror, pero que cuenta entre sus catálogos con cosas tan jugosas, pues nunca mejor dicho, como el Hungry Ghost, que es una colección de relatos así como de fantasmas hambrientos, y sobre todo uno de esos bizarradas curiosas que a los que amamos el terror nos gusta muchísimo, como es Horror Store, que bueno, básicamente es pues, una supervivencia dentro de una tienda de Ikea o algo por el estilo. Y la verdad que son ese tipo de novelas que tú dices que eso, ¿a quién se le ocurre escribirlo? Dame una. En Ediciones Atlantis, por ejemplo, tenemos otra de esas editoriales que desconozco por completo, pero que tiene obras como de La lenta muerte de la humanidad, de Víctor Jiménez, que tiene muy buena pinta. Otras como La biblioteca de la cripta, de David López Salgado, que con esa portada pues ya dan ganas de irse de cabecica a por ella. Otra de esas editoriales bastante interesantes es la Ediciones El Transbordador, donde podemos encontrar muchas perlitas, como por ejemplo los archivos de Van Helsing de Xavier Fernández, que ya solamente con ese nombre en la portada pues implica cierta atención. Pero sobre todo las joyitas de la corona del catálogo que tiene ahora Ediciones El Transbordador es la reedición de una obra de Nieves Mories,
que está muy de moda por Agujeros de Sol, que acaba de dar un pelotazo tremendo con esa obra, y ellos han sido bastante listos y dicen, vamos a reeditar su primera novela, que es Asuntos de Muertos, pero bueno, esta edición es del Cerbero, es la editorial que lo publicó anteriormente, y ahora en la edición del Transbordador podemos encontrar esta novela reeditada y con un montón de ilustraciones y prefacios y cosas, un montón de chulas, para que no haya tenido la suerte de leer Asuntos de Muertos. Vamos con las tres últimas editoriales que no tengo el gusto de conocer. Tenemos a la Ediciones Dorna, que tiene un libro que es precioso, que se llama Bellas Durmientes, escrito por Laura Tejeda, que ahí pueden ver la imagen, la verdad que tiene muy buena pinta, y es de esos que llevo echándole el ojo bastante tiempo, aparte de esta cosita tan curiosa llena de insectos que se llama Corre, Reina, Corre, que la verdad que también tiene muy buena pinta. En Waybooks Editorial también publican algunas otras cositas de terror. A mí me gustan mucho las cubiertas de esta editorial, aunque tampoco tengo absolutamente nada de ellas. Miren, por ejemplo, esta cubierta de Las Niñas del Agujero número 3 de Daniel Díez Crespo, que tiene una pintaca tremenda y la verdad que será uno de los que posiblemente compre en algún momento. O esta del retrato de J. Llorente, que también tiene muy buena pinta. Y por último vamos a señalar la editorial Saco de Huesos, que también tienen alguna que otra antología de género bastante interesante, como puede ser Cara Nueva, esta antología de literatura Z de zombies, que la verdad que tiene bastante buena pinta. O estos dos libros de Monstruos de la Razón, tanto el uno como el 2, que bueno, que también tiene pinta de ser libros de los más interesantes a descubrir. Bueno, y estoy seguro que habrá muchas más editoriales que tengan entre su catálogo alguna que otra novela de terror. No sé, no me ha dado tiempo de estar buscando más. Le he dado bastante tiempito en internet a buscar libros y creo que estas han sido, de entre todas las editoriales así que yo desconocía, pues las que tienen las propuestas al menos más interesantes y las que no descarto en algún momento pues pillarme alguna de estas novelas. Bueno, y ahora vamos a seguir con esas editoriales que para mí son interesantes y que tienen bastantes propuestas que ya he comprado y que me gustan mucho los productos que suelen ofrecer. Pero antes voy a hacer un inciso o una parada así un poco puntual, porque no quiero extenderme mucho con este tipo de editoriales, porque ¿para qué? ¿Para qué si las conoce todo el mundo? Hay grandes editoriales de esas que tienen mucha pasta y que invierten en aquellas novelas que sabes que van a tener una rentabilidad completa, que voy a dejar un poco aparte dentro de este vídeo, porque creo que tampoco hablar mucho de estas grandes editoriales no tiene mucho sentido. Pueden encontrar en estas editoriales masivas obras de terror de todo tipo y la verdad que hacerles publicidad pues tampoco tiene mucho sentido. Por ejemplo, en Anagrama tenemos obras como la de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche, que ha sido mi libro favorito del año pasado, ya lo saben. Y hacer publicidad de Anagrama, una editorial que no se dedica a publicar terror porque hayan publicado el libro que más me haya gustado, pues no tiene demasiado sentido. Pero bueno, ellos aprovecharon que Mariana Enríquez ganó su premio Heralde de novela para publicar este tocho de terror que es maravilloso, así como sus libros de relatos anteriores que están todos publicados por la editorial Anagrama. También la editorial Planeta pues, se ha dedicado a publicar ciertos libros con muchísima fama y que sabían perfectamente que iban a vender, como puede ser Amigo Imaginario de Stephen Chbosky, que bueno, el Planeta también tampoco necesita ningún tipo de publicidad, aunque tiene una sección, una línea editorial que es la de Minotauro, que sí es bastante reconocida para los amantes del terror. Allí podemos encontrar, por ejemplo, A Ciegas de John Callerman o incluso novelas antiguas, aunque ya creo que están un poquito descatalogadas, como Hijas de Lobos de Víctor Conde. Pero vamos, que hablar un poquito de Planeta tampoco tiene demasiado sentido. De mismo modo que Penguin Random House es otra de estas editoriales mastodónticas que ha publicado, por ejemplo, a Xavier M. Sotelo, aunque en España no, en México sí. Pero ahí tiene sus Lobos o La Última Casa en la Montaña y demás. Penguin Random House tiene al grupo Plaza y Janés y pues creo que es una editorial que se ha lucrado muchísimo de un autor cuyo nombre es Stephen King y bueno, todas las novelas de Stephen King están publicadas por Plaza y Janés, así que creo que ya solamente con el catálogo ese pues van surtidos de novelas. Pero vamos, ya está, sacaron las grandes editoriales que este vídeo va para otra cosa. El siguiente grupo de editoriales son aquellas en las que ya se van adentrando dentro del cancaneo, aquellas que tienen líneas directamente relacionadas con los mundos del terror y la verdad es que sí es de las que de vez en cuando empiezo a comprarles sus obras porque la verdad que cada vez que sacan su catálogo hay una o dos o cuatro obras que tú dices, esta la quiero yo para mí y la verdad que me tientan muchísimo. 6 editoriales son las que he decidido meter en este grupo. He sacado 3 muestras de cada uno de esos libros para no volvernos muy locos, porque si nos adentramos dentro de su catálogo ya aquí nos podemos pasar absolutamente todo el día y la verdad que ya llevo bastantes minutos hablando de editoriales sin haber llegado a las que más me gustan, así que vamos a empezar con Nocturna Editorial, que es una de esas ediciones que ya cuidan con mucho mimo los libros. La verdad que tiene unos formatos preciosos en tapa blanda, bien cuidados, bien traducidos y con muy buena pinta.
En Nocturna Editorial podemos encontrar, por ejemplo, salida de hace poquito, no hace ni 2 semanas, que salió la nueva novela de Paul Tremblay, La cabaña del fin del mundo, que es una de esas joyitas que todos los amantes estábamos esperando que saliera de una vez, iba a decir algún taco, de una vez para poder leer La cabaña del fin del mundo, que bueno, si no conocerá a Paul Tremblay, pues es el escritor de Una cabeza llena de fantasmas. También tenemos una curiosidad, una primera novela que a mí me encantó, me pareció muy interesante, con algunos fallos que otros, que es la novela de X, esta novela de Thomas Olde Hubel, el escritor danés, si no recuerdo mal, o era nórdico, pero para allá arriba, y donde nos cuenta una historia de brujas que está súper interesante, y sobre todo teniendo en cuenta que es la primera novela de este escritor, que veremos a ver por dónde salen con el resto de las obras. Y bueno, lo que dije antes, tenemos de Paul Tremblay también en Nocturna, pues Una cabeza llena de fantasmas, que la verdad que saqué 2 libros del mismo autor, pero era por lo primero que vi por ahí en las estanterías. Suelen trabajar bastante bien las novelas, la verdad que el formato en tapa blanda es muy cómodo de leer, y es una de esas editoriales que cada vez que asoma su catálogo en el correo electrónico, pues digo, esta es para mí, esta para mí. Una de las editoriales nuevas que lleva poco tiempo con nosotros, pero que están haciendo muy buenos trabajos, con mucho mismo por la literatura y por el género, es Oscura Editorial. Además, ya solamente con el nombre pues te haces una idea por dónde van los tiros. De ellas ahora mismo tengo 2 libros. Uno de ellos es de relatos, que es precioso, que es 10 relatos, se llama simplemente así, en formato en tapa dura, la verdad que es bonito, y hace una selección, una de esas cosas que yo llevaba tiempo pidiendo, que era hacer una selección de autores de terror un poco modernos, autores de terror españoles, y bueno, los 10 relatos que hay dentro de esta recopilación, pues están escritos por autores españoles que la verdad que ya tienen cierta repercusión, o si no, bastante éxito, como puede ser Carlos Sissi, Nieves Moires, David Jasso, Malenka Ramos, es decir, son 10 relatos de terror de autores consagrados, entre comillas, porque al final los autores de terror, pues bueno, tienen el público que tienen, pero se pueden encontrar dentro de esta recopilación de Oscura, que es preciosa, y la verdad que es un libro muy bonito, aunque tiene poca floritura dentro, es decir, pone este es el autor, este es el relato y para adelante. Pero bueno, eso me hubiera gustado un poquito más de detalle con ese aspecto, pero está súper chulo. También en Oscura Editorial está la novela que leí a principios de año que me dejó la cabeza absolutamente volada, que es la novela B de Mónica Bustos, autora paraguaya, si no recuerdo mal. Exacto. En donde nos encontramos pues una historia surrealista muy arriesgada, donde nos mezcla pues, vampiros, pues, ovnis, pues, muertos vivientes, vudú, canibalismo, todo eso en una novela que, si no lo han visto, lo reseñé en el último vídeo de resumen de lecturas, y la verdad que está bastante interesante la propuesta. Y la tercera de las propuestas de Oscura Editorial, que todavía no me ha llegado a casa, yo creo que estará en caminito porque la he tenido que pedir online, es Los últimos días de Jack Sparks, que es una de esas historias así como mezclando ficción con la realidad, que tiene muy buena pinta. Miren la cubierta, qué bonita que es, y que tengo muchas ganas de que llegue para dar mi opinión, a ver si está tan divertida como yo esperaba. Cerbero Editorial. Yo creo que esta editorial, si no existiera, habría que inventarla. Cerbero es una editorial que se dedica a fomentar un poco el género, siempre con un marcado carácter de visualización de las mujeres, sobre todo, porque en su catálogo la inmensa mayoría son escritoras, y además lo hacen de manera consciente, porque ellos quieren sacar adelante a todas aquellas escritoras nobles que tengan algo que aportar. Que eso no quiere decir que no haya libros escritos por varones en esa editorial, pero sí, ante las 2 propuestas, pues ellos deciden escoger siempre por las mujeres, y ole por ellos. La manera que tienen de enfocar la literatura, la editorial Cerbero, es la de traernos libros disponibles para llevarlos pues en el metro. Aquí en Canarias no existe metro, no sé si lo sabían, pero bueno, en el metro, en la guagua, o en cualquier sitio que tú quieras trasladarte de un sitio a otro y no quieras llevar un libro muy gordo, pues ellos hacen lo que se llama los bolsilibros, que libros de bolsillo, pero pequeñitos, que lo puedes llevar en el bolsillo. Y en esta editorial, por ejemplo, pues empezó Nieves Moires a sacarnos todos sus miedos, o Yolanda Camacho, o tantos artistas como este. Tenemos La chica descalza en la colina de los arándanos, miren qué pequeñito es, pero no vean lo que hizo Nieves Moires con esta historia tan impactante. O una como Desollada de Naikari Diosdado, miren qué portadón más guapa, aunque esta me gustó un poquito menos, pero aún así no deja de ser una novela muy interesante. O incluso Micosis de Nerio Dima, que es una novela de esas que te dejan pensando mucho tiempo una vez que la he leído. Tengo bastantes de Cerbero, la verdad que es una editorial de las que apuestan mucho por los talentos jóvenes, y ya solo por eso merecen la pena que esté aquí entre mis favoritas en el mundo del terror. Alianza Editorial también publica terror dentro de su colección Runas, aunque generalmente está más enfocada un poco a la ciencia ficción e incluso a la fantasía, pero con esos toques de terror, no es lo más habitual en su catálogo,
pero tengo que sacarla porque también me gusta mucho cómo trabajan el producto y porque está publicando de nuevo a John Whitman, por ejemplo, el que escribió una de esas novelas que me encanta, que es la del Día de los Trífidos, pero bueno, ahora está publicando casi todo su catálogo, como puede ser El Kraken despierta, John Whitman, o la que estoy leyendo en estos momentos, que la verdad que me está gustando muchísimo, es uno de esos clásicos del terror que son el de las crisálidas. Libros en tapa blanda, bastante cómodos de leer y con historias muy fascinantes. Y aparte de ellos también tiene algunas novelas en tapa dura, como puede ser La balada de Tom el Negro, que son una novela corta, pero que es una novela muy interesante, en la que nos encontramos una adaptación de uno de los grandes relatos de Lovecraft un poco al mundo moderno y sacando todo lo feo que tenía aquel relato de Lovecraft. Así que la Alianza Editorial también publica terror bajo el sello Runes. Y Insólita Editorial es otra de esas empresas que tiene bastante catálogo del terror, pero aquí sobre todo se destaca porque ha conseguido llevarse a sus huertos a Carlos Cisi, que es uno de los grandes escritores de terror que hay en España. Aunque bueno, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Yo apenas puedo opinar porque he leído poquito de él. Tenemos a Varsovia de Carlos Cisi, por ejemplo, dentro de ese catálogo. Si no recuerdo mal, también la trilogía nueva de vampiros de Carlos Cisi está dentro de esa editorial. Y esta novela que la compré ahora a principios de año porque la verdad que me resulta fascinante y tengo muchísimas ganas de leerla, de Edgar Cantelo, Metlin Kings, que es una novela que por lo que estaba leyendo es de un catalán que está afincado en Nueva York y ha hecho una novela que se ha convertido en un bestseller absoluto por la temática que trata, bueno, bestseller por New York Times, según parece, por la temática que trata, que son esos miedos que les asustan a los niños que se van de aventuras y se encuentran con casas encantadas, con fantasmas y todo eso, pero con un carácter así como bastante, un tono humorístico y que lo hace muy divertido. Pues un no Kuni, una historia de estas que la verdad que tengo muchísimas ganas de leerla. Insólita Editorial también publica bastantes novelas de género. También existen algunas editoriales que están enfocadas a un tipo de literatura concreta. En este caso vamos a hablar de Satori Ficción, que es una editorial que está centrada en publicar obras del continente asiático, pues, bueno, un poco centrado en el fantástico y en el terror en concreto. Allí puedes encontrar un montón de cositas y además se puede aprovechar para el marzo asiático, que está a puntito de empezar ahora, que estamos a puntito de llegar a marzo, donde Magrata Tiernos pues hace la propuesta esa de leer literatura enfocada dentro de aquel continente, con lo cual ahí podemos encontrar un montón de obras interesantes, como puede ser el Dark Water de Koji Suzuki, que es ese libro en el que está inspirado aquella película fantástica, la verdad que es súper aterradora, y eso es solamente un relatito que hay en este libro. O por ejemplo, de Ango Sakaguchi tenemos En el bosque, bajo los cerezos en el flor, que siempre he dicho que es una de las mayores cubiertas que existen, porque la verdad que es preciosa, preciosa. Y bueno, uno de los últimos que he conseguido, que la verdad que tenía muchísimas ganas, es el de Kuyasu Yumeno. Tengo que mirar los nombres porque si no me acuerdo de decirlo. El de Kuyusaku Yumeno, El infierno de las chicas, que la verdad que miren qué portadas más bonitas. Y seguramente va a ser una de estas novelas que lea yo ahora durante el mes de marzo para celebrar este marzo asiático que ya se acerca. Y por último, entre estas editoriales tengo que sacar también Dolmen, que es una de las editoriales que lleva toda la vida sacándonos las novelas más cafés del mundo. Todo lo que sería género Z, pues la tienen ellas y yo qué sé. Pues novelas de este estilo, que a quien no le gusta una novela en donde se le esté abriendo la cabeza a una persona y viendo lo que hay en su interior. Prácticamente Carlos Cisi estuvo con Dolmen durante mucho tiempo. Su trilogía de los caminantes pues la podemos encontrar allí, pero no solo se dedican a esta línea editorial, aunque yo creo que es por la que se la reconoce sobre todo, porque también tenemos a Víctor Conde, con casi todas sus novelas están publicadas por Dolmen. En esta, por ejemplo, es una novela de sirenas, la de He oído a los mares gritar mi nombre, aunque también Víctor Conde ha escrito novelas de zombies, claro, es que al final Dios los cría y ellos se juntan todos. Y bueno, vamos a terminar por este repaso a las editoriales que suelen publicar terror, este extensísimo vídeo que no sé ni cuánto tiempo lleva ya esto acumulando minutos. Pero bueno, me voy a quedar al final con las tres editoriales que más me gustan, que más se esfuerzan por fomentar el género y que han hecho una apuesta directa por este tipo de libros y con lo cual les estaré eternamente agradecido, aparte de que los productos que nos traen son bastante interesantes. Cualquiera que haya visto mi canal durante estos últimos años sabe perfectamente cuáles son las tres editoriales que más suelo leer, pero es que claro, es que sus propuestas son siempre muy de agradecer. Vamos a empezar con la biblioteca de Carfax. Es una editorial pequeñita, una editorial formada por dos chicas que se unieron una vez y decidieron que vamos a empezar a rescatar todas esas novelas de terror que han quedado un poco en el olvido
aquellas novelas que a ellas les gustaban muchísimo, tanto novelas como colecciones de relatos, y que les extrañaba mucho que no estuvieran editadas o que no se volviesen a reeditar todos esos libros. Así que ellas pues se dedicaron a buscar un poco los derechos para traernos de nuevo a James Herbert, a Gemma File, a un montón de escritores un poco que habían pasado ya al olvido y se han dedicado a traerlas a su colección de libros de terror. Una de las características principales de esta editorial es su apuesta firme y decidida hacia aquellas escritoras que han pasado totalmente desapercibidas en el mundo editorial y que, sobre todo en el extranjero, pues tenían un montón de obras que eran necesarias descubrir, como puede ser Gemma File, como puede ser Nadia Bulkin o cualquiera de estas escritoras que la verdad que han pasado un poco al olvido. Ve tú a saber por qué pasan las escritoras al olvido. Pero bueno, esa es la editorial, la biblioteca de Carfax. Tienen creo que una colección que ya se acerca a la veintena de títulos porque llevan pocos años y en ella podemos encontrar, bueno, la última de sus publicaciones, por ejemplo, que es preciosa, tiene una cubierta que es absolutamente deliciosa, que es El viento en el rosal de Mary Wilkins Freeman. Miren qué cubierta tan bonita. Y además sus formatos suelen ser siempre tapa blanda con unos colores bastante chillones que la verdad quedan muy muy bonitos cuando los tienes todos colocados en las estanterías. Aunque bueno, da un poquito de rabia que haya diferencia de tamaño entre algunos libros y otros, pero bueno, supongo que es porque hay libros más extensos y otros menos. Y a la hora de colocarlos en la estantería pues se ve así ese huequito así un poco desagradable. Pero bueno, no pasa nada porque los libros que traen valen muchísimo la pena. Tenemos ese, El viento en el rosal, tenemos una de esas novelas alucinantes que todo el mundo tendría que descubrir, que es Experimental Film de Gemma Files. Ella dijo Destruye, que fue esta novela que me voló la cabeza, bueno, esta novela no, este libro de relatos que me voló la cabeza a principios de año, porque están publicando aquí pues a escritoras de Indonesia. O sea, que imagínense las apuestas que tienen ellas decididas por publicar a aquellas autoras que tienen algo que aportar y que pasan totalmente desapercibidas. Pero no solo publican escritoras, como les dije, sino también aquellos autores que ya han pasado al olvido y que es necesario que regresen de vez en cuando, aunque otras editoriales les han hecho un poco la cruz y la raya para que no vuelvan. Ellas apostaron directamente por James Herbert con el primero de sus libros, con Las ratas, que creo que así fue como las conocí, porque era un libro que yo llevaba buscando muchísimo tiempo y al final ellas decidieron publicarla. Pero también tienen el catálogo, casi todo el catálogo de Jack Ketchum con todo lo que eso supone. Por ejemplo, han publicado La chica de al lado en la publicación anterior. Pero bueno, vamos a sacar Joyride, que es una novela que yo desconocía y que me pareció demoledora como todo lo que hace Jack Ketchum. Esta es la biblioteca de Carfax. Gracias, chicas, por haber hecho este trabajo y sigan así porque les están haciendo un favor muy importante a los que amamos el terror. Por otro lado tenemos a Dilatando Mentes, que es esa niña bonita que a mí me encanta. Cada una de las publicaciones que suelen realizar, pues la verdad que a mí se me llena la cabeza de alegría porque ves que los libros que suelen publicar son esas propuestas arriesgadas, que no todo el mundo es capaz de arriesgarse a por una propuesta así tan distinta de lo habitual y que nos está trayendo novelas contemporáneas muy muy interesantes que no tenían hueco en otra línea editorial. Aquí ellos de hecho tienen una línea que se llama Rara Avis, donde están publicando pues, ese tipo de historias. Por ejemplo, la de Hierba, la de Anja Martín, esta historia sería imposible verla publicada en cualquier otra editorial y la verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena. Fue una de las novelas que más me gustó el año pasado, con esa cubierta que es maravillosa. O, por ejemplo, la de Los últimos días, que fue ese libro que directamente se dedican a publicar una historia de una sociedad que se dedica a descuartizar a la gente para poder avanzar dentro de esa sociedad, con lo cual es como muy loca, pero al mismo tiempo una propuesta súper divertida que la verdad que se la recomiendo. Me encantó Los últimos días de esta gente. También tenemos propuestas tan interesantes y recomendables como la nueva de Nieves Morias, Agüeros de Sol, o la de Sara Ritt, El jardín de tallados de hueso, que son las últimas novelas que prácticamente han publicado. Y no solamente se dedican a publicar novelas, sino que también coquetean con el ensayo y dándole muchas oportunidades a escritores españoles que tienen algo que aportar. Entre todos los ensayos que han publicado, yo me quedo con este de Víctor Castillo Rodríguez, que se llama Páginas del Averno, porque directamente se dedican a recopilarnos a todos esos autores de terror que han pasado un poco al olvido por culpa de nuestro amigo Stephen King. Pues aquí Víctor Castillo pues, se dedica a analizar la obra de cada uno de estos autores, llámese James Herbert, Poppy Z. Bride, Robert McCammon, pues, todos estos autores que la gente no conoce o tiene un poco olvidados, pues le hace el homenaje a Víctor Castillo en este libro. Aunque ojito con el libro si no has leído a los autores, porque Víctor Castillo destripa todas las obras que han pasado por sus manos. Es decir, si quiere hablar a lo mejor de las ratas de James Herbert, pues te cuenta cómo llegan ahí las ratas, qué les pasa, a quién matan, cómo terminan. Eso es un poquito así como fail.
Pero sí sirve para conocer a todos esos autores, para ver qué obras son las señaladas, y si sabes leer un poco entre líneas, pues te irás decantando por uno u otro de los autores que te gusten. Una de las grandes características que tienen las ediciones que suele hacer Dilatando Mentes es el formato que traen sus libros. Yo creo que no hay nada parecido ahora mismo en el mundo editorial. Algunos de ellos están directamente numerados, tienen a lo mejor 150 ejemplares y cada uno de ellos te va a decir, pues mira, este es el ejemplar 28 de 150 y no va a salir ninguno más. Para que sepan exactamente lo que significa que un libro esté numerado, que sea una tirada limitada, les invito a que vayan al vídeo de Osvaldo, del libro de papel, donde habla precisamente de lo que supone que esos libros estén numerados. Pero más allá de eso, vamos a coger, por ejemplo, Agujeros de Sol y empezamos a repasar las páginas. Ya de entrada ahí vemos esas ilustraciones en la sobrecubierta, simplemente con la introducción. Tenemos un montón de tesoritos dentro, de cada una de las páginas viene ilustrada. En este caso incluso nos hace un mapa familiar para que podamos entender perfectamente qué es lo que nos van a encontrar. El formato de la novela es precioso, con un montón de ilustraciones que vamos, te vienen con un marcapágina, te vienen con un prólogo y con un postfacio de autores reconocidos que te hablan de la obra antes y después de leerla, para que veas sus propias conclusiones. Al final de la obra, si se está basada en ciertos autores, en ciertas imágenes y demás, pues te ponen ciertas ilustraciones o fotografías directamente para que sepas. Por ejemplo, en los últimos días te pone una ilustración de un tío que se dedicaba a amputarse, pues un poco para que veas que el contexto de la obra también tiene cierto sentido, y a lo mejor si hablan de algún compositor o algún nazi que haya por ahí, pues también hablan de él. Pero es que miman tanto y cuidan tanto las ediciones que al final de todos ellos tiene hasta un código QR que ya les invito a que entren dentro para descubrir para qué sirve ese QR entre todas estas cositas que hay en la novela. La verdad es que cualquiera de los libros te puede llegar a ver un montón de ilustraciones preciosas, exclusivas para la novela. Y bueno, el trabajo que tiene Dilatando Mentes, pues ya no tengo que descubrirlo. Y además se me cae la baba con ellos, así que tampoco vamos a hablar demasiado. Y bueno, por último hablaremos un poquito de Valdemar, que es la editorial, pues bueno, que a todos aquellos que amamos el terror, pero sobre todo los que amamos el terror clásico, el terror que dio origen al género, el terror que a todos los que disfrutamos mucho de estas historias, pues nos acobija y nos llenan el corazoncito de infierno. Pues esa es la editorial Valdemar, que lleva muchísimo tiempo trabajando, cuidando, mimando a los libros de terror. Y por supuesto la estrella de su corona, que sería la colección Valdemar Gótica, que son todos esos libros que solemos ver muchos en mis estanterías y que bueno, que tienen un formato precioso. Cada una de estas joyas, pues la verdad que suelen ser bastante caras, entre comillas, suelen ser unos 25-30 euros por libro, pero que merecen muchísimo la pena. Sobre todo cuando puedes tener en un formato tan bonito, en tapadura, de historias como la de Hiperbórea, de Clark Ashton Smith, una de esas bastante complicadita, aunque creo que la van a reeditar dentro de poco, con lo cual por fin podemos hacernos con una copia tanto de Hiperbórea como Exotic, o como por ejemplo El guardavidas de Charles Dickens, es otra de esas libros preciosos donde encontrarlos, donde podemos leer aquellos relatos que Dickens pues, dedicó en su vida al género del terror, o obras como mi adorado Algernon Blackwood, y eso que no estoy sacando a Cliff Baker, ni estoy sacando a Lovecraft, o a Poe, o a Shelley. Todos estos autores están dentro de la colección de Valdemar Gótica, y bueno, ¿qué le vamos a contar? Si es que es la edición más bonita que existe de la vida y que a todo el mundo que le gusta el terror, pues adora esas historias. Pero esta gente también es consciente de que no todo el mundo se puede permitir comprar esas góticas que son un poco la joya de su corona, y también tienen los mismos libros en formato bolsillo en la colección Diógenes, para que todos aquellos que quieran comprar y leer estas historias pues las tengan a disponibilidad. Del Diógenes, pues cada uno de los libros que he sacado pues los tienen también en formato bolsillo. Pero también publican a otros escritores, la verdad que es muy interesante, como puede ser Emilio Bueso en el Club Diógenes, con Ahora intenta dormir, libros de recopilatorio de relatos que son fantásticos, o incluso a José María La Torre, el gran José María La Torre, los tienen publicados en este formato bolsillo. Otra de las grandes apuestas que tenía Valdemar era la de la colección Insólita, que ya se cerró por desgracia, pero supongo que es porque la gente no estaba del todo interesada, aunque a mí me parecía una cosa bastante bonita, que era apostar un poco por los nuevos talentos y por los que ellos consideraban que iban a ser clásicos en un futuro. Además, lo hacían en un formato precioso que era parecido a los góticas, pero ya un poco más ilustrados y bonitos. Allí teníamos, por ejemplo, a Jesús Cañadas con Pronto será de noche, con un formato precioso, a Disforia de David Hasso,
que es esta novela preciosa también. Fíjense cómo eran las cubiertas y el formato en tapa dura, que la verdad que estaban súper bien. De esto solo hay 8, si no me equivoco, solo hay 8 libros de esta colección. De Disfuria acaban de confirmar que va a haber película, con lo cual están a tiempo todavía de buscar una de estos ejemplares y disfrutar de ellos. Y bueno, hay joyitas dentro de esta colección, como pueden ser Johnny muere al final, que también hay película hecha de esta novela. Y la verdad que son libros súper bonitos que a uno les encanta tener y que por desgracia han decidido no apostar. Bueno, a lo mejor me equivoco yo y sacan el 9º volumen, pero creo que han decidido cancelar de esta colección porque no tenían las ventas que ellos esperaban. Y bueno, Valdemar tiene un montón de líneas editoriales aparte de estas, que yo la verdad que no las consumo tanto. Tienen novelas western, tienen un montones por ahí que están súper chulas, pero aquí venimos a hablar de terror, que es lo que a mí me gusta. Así que dejaremos todo eso aparte y vamos a centrarnos un poco en lo que nos gusta. Y dentro de estos mundos del terror también tienen bastantes ensayos que por lo menos rondan el género y que están súper interesantes. Por ejemplo, trabajan con Jesús Palacios y tienen aquí un ensayo que se llama Satán en Hollywood, un recorrido por todas las películas en las que la presencia del dios del inframundo pues está por ahí dando la lata. Uno que estoy leyendo ahora que es fantástico, aunque no se lo recomiendo a la gente que no tenga mucha ganas de meterse en cancaneos extraños, es el de la nueva cultura del apocalipsis, que es una recopilación de textos publicados en algunas revistas que han causado muchísima polémica. Y cuando digo muchísima polémica es que aquí hay algunos textos que a mí me han dejado ya con el culo torcido por las propuestas que hacen. Pero la verdad que está súper interesante el ver cómo hay gente muy loca en el mundo y que las ideas que publican pues son muy censurables, aunque aquí podemos encontrarlas con advertencia de la misma editorial de decir, oye, no compartimos las cosas que hay aquí dentro. Y por último sacaré uno de esos ensayos fundamentales en todo aquel amante del género del terror, que es el Danza Macabra de Stephen King, que lo estoy disfrutando como un gorrino leyendo este ensayo. La verdad que es Stephen King, escribe como si fueras a contarte una historia sentado a su lado y te cuenta un poco la historia del terror, por qué funciona, qué mecanismos son aquellos que hacen que disfrute uno de una historia del terror. Pero claro, es la manera que tiene Stephen King de contar estas historias pues hace que disfrutes muchísimo a la hora de hacer un recorrido un poco por todos esos mecanismos. La verdad que maravilloso el Danza Macabra, que es lo que estoy leyendo en estos momentos de Valdemar. Mira, mira qué linda. ¡Ay, qué linda! Es que yo también tengo mascotas y veo que las mascotas tienen que salir en los vídeos de BookTube para que veamos que somos gente del bien. Termino ya este repaso por las editoriales de terror. Es que se me ha metido un pelo en la boca del gato. Bueno, termino ya este repaso por las editoriales que publican terror con la sensación de que me estoy dando fuera un montón de historias, ¿sí? Porque estaba ahí dándole vueltas a un montón de editoriales que decía, ¿cómo no has sacado tú los libros de Minotauro que hay ahí? Pero claro, creo que se iba a extender demasiado y no quería meterme dentro de cada una de las líneas editoriales de las grandes macroeditoriales, pues no quería estar metiéndome dentro de todo ese asunto. Perdónenme, no puedo para más, yo hago las cosas como me salen y a mí no me apetecía mucho meterme dentro de esos mundos. Voy a despedirme ya, les invito a que si me he saltado alguna editorial, pues que digan, oye, no te olvides de echarle un vistacito a esta porque creo que pueden tener libros que a ti te gusten, pues se lo agradezco muchísimo. Yo creo que la selección es bastante importante de libros y de editoriales y bueno, tampoco podía abarcar para más. Me voy a despedir ya, le voy a dar un abrazo a todos los que sigan viéndome, ya estamos a puntito, yo creo que el siguiente vídeo que haga va a ser el aniversario del canal, que vamos a hacer un añito ya estamos aquí, a puntito de cumplir un año y me voy a despedir pues con eso, mandándole muchísimos abrazos, sugiriéndoles que le comenten en la caja de comentarios, que le den a me gusta, que compartan este vídeo y que entre todos pues sigamos haciendo más bonita esta familia que nos gusta leer terror. Poco más. Un saludo a todos, un abrazo muy fuerte, besitos, sigan cuidándose que tenemos el hospital patas arriba por culpa de la gente que no es del bien y hasta el siguiente de los vídeos.